públicas, estaba pensando, y voy a ir a algo más concreto, en algo que usted dijo sobre esta casa, que le toca un ajuste, un recorte, como usted quiera, de 205 millones de euros, que es mucho dinero, y usted sostenía que la radiotelevisión pública no tiene que ser competitiva. Sigue pensándolo, porque la radiotelevisión pública, si no es competitiva, no es. Yo creo que que no tiene que competir con las privadas, dijo usted. No, vamos a ver, no tiene que competir con las privadas en las mismas condiciones. O sea, no tenemos un servicio público para que tengas un sueldo como el que tiene un profesional en un servicio privado, o sea, que le está pagando la empresa. Los profesionales, las privadas ganan bastante más que nosotros. Sí, ya, pero también hay aquí alguno que realmente tiene un sueldo que, en fin, o sea, quiere decir, no se corresponde con un servidor público. Ha salido un salvavidas al gobierno que se llama don Cristóbal Montoro. No sé si está usted al tanto de lo que ha pasado los últimos días. Y nos voy a hablar un poco de esta figura que fue ministro de Hacienda en 2 ocasiones. En la última etapa del señor Aznar, porque al principio el señor Aznar, Hacienda estaba unido a Economía. Era Economía y Hacienda, un ministerio único del todopoderoso Rodrigo Rato. Pero en la última etapa se ve que ya no había tanto tilín y dijo, vale, le quito las competencias de Hacienda y otro ministerio diferente para el señor Montoro. Y después pasó a la oposición cuando ganó el señor Zapatero y cuando volvió el señor Rajoy, volvió y estuvo como ministro de Hacienda durante todo el mandato del señor Rajoy. En esa etapa era muy conocido porque fue una etapa de mucho ajuste, era la etapa de la crisis económica. Y el señor Montoro es al que le tocaba salir por ahí por los medios diciendo que había que apretarse el cinturón y tal. Vamos a ver un poco algunos momentos del señor Montoro que nos hablaba de austeridad a los españoles. No hay dinero en las arcas públicas, señoría. No hay dinero para pagar servicios públicos. Hay que renunciar a lo que no es financiable, a lo que no es posible. Los ajustes que estamos haciendo no merman la cohesión social de España. Hay que seguir reduciendo el déficit público. Entonces, no hay que relajar nada. Hay que hacer políticas de austeridad en el gasto público. Hay que seguir siendo austeros. Es el camino de la salida de la crisis económica. Presupuestar desde la austeridad. La palabra de estas dichosa, ¿no? Cuasi maldita. Un concepto que realmente todos deberíamos aplicar. Estoy esperando a que alguien pase la raya para defender mi honor, donde debo defenderlo, que es en los tribunales. ¿Sabe usted que tenía 2 apodos el señor Montoro? Porque le vinculaban con 2 personajes de animación. No sé si usted estaba al tanto. Sé que uno era el señor Vance, pero el otro ya... Gargamel, el de los pitufos. Ah, vale. Pero el más fuerte del señor Vance, de hecho, hubo una vez, que no lo voy a poner, pero vamos, está en internet, en la que los de Compromís, que son muy de hacer fricadas a los Ruiz Mateos, aparecieron con la camiseta del señor Barnes el día que le tenía que hacer una pregunta parlamentaria al señor Montoro que pareció reírse mucho. Un ministro de Hacienda siempre es algo antipático porque es el que le toca subir los impuestos o bajar los impuestos. El señor Montoro además tenía un componente que hizo que muchos ultraliberales le tuvieran mucha tirra, que es que el Partido Popular había ganado las elecciones del año 2011 con mayoría absoluta hablando de bajada de impuestos y llegó y los subió. Lo que decía entonces la propaganda del señor Montoro era que como España estaba quebrada, teníamos quebrado las autonomías, quebrado las televisiones públicas, quebrado los todos, pues que si la forma de conseguir que nos prestaran los alemanes y los demás bancos era devolviéndolos, no podía quitar lo único que recaudaba seguro dinero, que era los impuestos, con lo cual no solo no los bajó, sino que quiero recordar que los subió. Era el famoso debate. Entonces, curiosamente, un sector muy liberal, los aguirristas, los federiquistas, los Juan Ramón Rayistas, tal, le dijeron todo, le llamaban el socialista infiltrado. ¿Qué pasa? Que es socialista, porque subió incluso en algunos aspectos más de lo que se había subido en todo el gobierno Zapatero. Él dirá al señor Montoro que no lo subía por gusto, que era porque lo tocaban. Bueno, es un debate más o menos liberaloide. Pero hay otro punto que hacía que cayera mal a todo el mundo el señor Montoro, y era que le gustaba mucho amenazar. Como, digamos, las inspecciones de Hacienda tienen su poder, jugaban sus intervenciones parlamentarias, sobre todo cuando hablaba de los medios de comunicación, a hacer un poco referencias. De hecho, un periodista que tenía, que parecía como su emisario a veces, don Graciano Palomo, decía, estos del grupo Prisa, que se meten mucho con ese Montoro, que tengan cuidado que ese Montoro les puede investigar, ¿no?
los mismos que su cabeza la ponen en una pica diciendo que es un desastre, en fin, todas esas cosas, son los que van a su despacho. Esto te lo digo porque me lo ha contado él, vamos, o sea, no me pidió de récord, lo voy a decir. Dice, estos que vienen a mi despacho a pedirme que una mora en el IVA, en el impuesto de sociedades y en el IRPF de sus trabajadores. Y dice, y una vez le pregunté a uno de los que fue, que es ampliamente conocido, sobre todo de Ramón, y le dijo, oye, Juan Luis, ¿tú cuánto ganas? Dice, yo 8,9 millones de euros. Y él, que es el ministro, gana 60.000 euros. Que yo decía esto. Que te mete una paralela, ¿no? Está todo el mundo con las paralelas, que te cayó una paralela con cualquier cosa. ¿Era una iniciativa propia este periodista o era una indicación, no? Y alguna intervención en el Congreso lo parecía, ¿no? ¿Quién debe a la agencia tributaria? Porque yo creo que eso tiene que ver con algunas de las cosas que yo veo por ahí. Alguna relación debe tener. Diciendo, esos medios que se meten conmigo, igual es que algo les pasa, ¿no? Y cuando hubo una gala de los Goya en la que se metieron mucho con el gobierno y tal, y salieron ahí pues Candela Peña y sí. Entonces, pues el señor Montoro también respondió desde el Senado. ¿Y sabe qué pasa en España? Pues que hay mucha gente que no paga impuestos. Algunos de nuestros famosos actores no pagan impuestos en España, señoría. Eso es lo que está pasando. El día que paguen, las bases imponibles serán más amplias y la recaudación, silencio, por favor, corrigiendo el déficit público, podrá bajar en nuestro país. No, realmente, ¿sabe usted qué pasa? Que fue tan parodiado y se habló de él tanto en televisión, más allá de las cuestiones de las noticias, todo lo parodiable que era. Pero es un tío que curiosamente en esa adversidad como que parecía que se movía como pez en el agua. Es decir, igual que hemos visto otros ministros que parece que estar en el ojo mediático, como aquella de, siempre me acuerdo esta de Defensa, que se trababa tanto. Bueno, no es que de esa Ana Mato, Cospedal. No, el Partido Popular de hace ya mucho tiempo. Yo no me acuerdo cómo se llamaba. No Ana Palacio, quizás. Ana Palacio. Puede ser Ana Palacio, efectivamente. Pues realmente, a fin de cuentas, a él parece que esto le gustaba y encima él se crecía y hacía algo. Él tiene el ministerio más ingrato de todos, el más complicado. Pero es que dice que en economía, en el Consejo de Ministros, son uno y todos los demás, que es el de Hacienda, porque es el que controla el dinero de todos los demás. Perdón, han dicho, no era Defensa, era Exteriores. Tienen razón, efectivamente. La cuestión es que cuando tienes un puesto como este, que es el ministerio más odiado de todos, pues chulearte, soltar bravuconadas, etcétera, etcétera, yo creo que está un poco de más y consigues al final pues más odio de la gente, si se puede decir así, del habitual. Entonces llama demasiado la atención. A mí me parece que digamos que se pasó en sus funciones en este caso y dijo cosas que se podía haber ahorrado. Bueno, otra cosa, por cierto, es que en esa gala de los Goya, la recuerdo y a mí, cierto, ese discurso de Candela Peña, yo lo digo y lo reconozco, me pareció bochornoso. A mí no me gustó para nada. Lo siento mucho. Tengo que decir que el señor Montoro, algunos ya le están poniendo con el pijama de rayas, pero es demasiado pronto para ver exactamente en qué va a acabar la historia. Hay que recordar que hay muchos ministros que han sido imputados, ahora se dice investigados y luego han quedado la causa archivada, como el caso del señor Acebes, o el caso del señor Corcuera, o el caso del señor García Valverde, o algunos sí han llegado al banquillo, pero han sido absueltos, con el señor Álvarez Cascos, ahora que verán que queda Ahora bien, tiene un punto estético que ya es difícilmente disculpable. Se lo cuento muy por encima. El señor Montoro dejó de ser ministro de Hacienda en el 2004, cuando gana el señor Zapatero, ¿no? En ese momento, para ganarse la vida, crea un despacho que se llama algo así como equipo económico. Curioso. Y ya que se llama equipo económico esa empresa, mete aparte su equipo económico que había estado en su ministerio, ¿no? Ricardo Martínez Rico, Manuel Vicente Tutor, Pilar Platero, gente poco conocida, muy segundas filas, ¿no? Subsecretario de aquí, secretario de Estado de acá, bueno, se pone allí, bueno, es lícito, hay unas normas de algunos cargos que no se pueden, pues entiendo que no había problema, y esta empresa se dedicaba a hacer informes para empresas. Oye, un informe para pedir al gobierno que nos conceda esto, para conseguir esto otro, bueno, vale. ¿Qué problema hay aquí?
el señor Montoro vuelve al gobierno en el año 2011 y esa empresa sigue por ahí. Él dice que se ha desvinculado de esa empresa. Eso dice él. Pero ¿qué es el problema que está viendo la gente sospechosamente? Lo que se está investigando es empresas, por ejemplo, gasísticas, que querían pedir al gobierno, oye, mejorenos la legislación esto, pedían informes a esa entidad llamado equipo económico. Informes que al parecer podían ser bastante caros. Y esos informes iban al gobierno. Por tanto, en las empresas de la competencia empiezan a decir, oiga, parece que las empresas que quieren que el gobierno las trate bien están yendo todas a pedir informes a la empresa de los de equipo económico, la empresa de los amigos del señor Montoro, que él fue fundador del señor Montoro. Ese es el quid de la cuestión. Si encima llegáramos a pensar, que sería la parte más delictiva, que había algún tipo de compensación económica que iba a parar a manos del señor Montoro, sería una corrupción de libro. Pero yo he hecho el término estético porque incluso vamos a ser favorables para... Bueno, escuchemos lo que ha hecho el señor Montoro, que esto ya se lo habían sacado hace unos meses cuando se sacaron una comisión de investigación y él decía que no había nada, que él se había desvinculado ya de esa empresa hace mucho tiempo. Desde el gran proyecto político que es el Partido Popular, que no tiene nada que ver con las noticias que están apareciendo estos días, lo voy a decir así, no tiene nada que ver. Y que todo eso que está sonando tanto y todos los días noticias, ya, que no nos confundan con las noticias, que estamos sacando a España de la crisis económica más profunda de nuestra historia. Y no nos van a confundir con muchos trapos que nos tiendan respecto de lo que está siendo nuestra acción. Una trama también detectada justamente por órganos policiales, investigada por un juzgado de Tarragona, por el que se vio cómo se dedicaba a invertir e influir en reformas legislativas de su ministerio para favorecer a empresas gasísticas de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales. Y para eso contrataban a su despacho. Yo no tengo ningún despacho. Desde el año 2008. ¿Sabe usted por qué no tengo ningún despacho desde el año 2008? Para que nadie pueda decir, ni aquí ni en ningún sitio, que me paga nadie. Me está pagando el Estado. Y ahora también la pensión. Y hace 7 años que he salido del gobierno. Se me investiguen, que no me van a encontrar nada. Que tenemos una larga lista. Sí, como tenemos poco tiempo, si usted se anima... Mire, si viene usted te voy a decir una cosa. Si viene usted un día... Déjame que le diga. No, déjame que le diga yo que si ustedes, estaba yo primero preguntándole a usted. Mire, yo le estoy diciendo... Si por ustedes estaba diciendo... Si por ustedes fuera, no le quepa duda que ya me habrían sacado los hígados. Y no me pueden sacar los hígados porque... Bueno, veremos cómo termina lo del juzgado de Tarragona, sacar los hígados, vamos, ¿de qué manera? Montoro. ¿De qué manera? Y como no hay nada, y ahí, pues, no hay nada, que decimos en mi tierra. Lástima que no le han dicho el excelente, ¿no? Que tendría que haber dicho. ¿Cómo le huele todo este asunto? Huele muy mal, huele muy mal, pero es... Vamos a reconocer cuál es la realidad que estamos viviendo, señor Lammata. Tiene el Partido Socialista mucha suerte, se lo digo en serio, que tiene mucha suerte. Es verdad, es que es verdad, tiene mucha suerte porque con toda esta situación que está viendo el Partido Socialista, que está hasta arriba, de pronto aparece esto y esto pues es la noticia de ahora, es la actualidad que manda ahora. Por lo tanto, dejamos un poco de lado todo el rollo de ya se me han olvidado el nombre, se lo juro. Los Cerdán, sí. Fíjese, de Santos Cerdán, eso es, se me olvidan ya los nombres. Y ahora es el caso Montoro. Pues bueno, no sé a quién beneficia esto, sinceramente. No es al PSOE tampoco, ¿eh? Al PSOE le da oxígeno, pero al final, pues puede ser que tanto a Vox como a ese Podemos que quiere volver a aparecer, no lo sé, puede que beneficie, no tengo ni idea. Es una cosa brutal. De este tema simplemente digo una cosa. En el mejor de los casos para el señor Montoro, vamos a suponer que no se consigue demostrar que él tenga ningún tipo de vinculación ya con la empresa que creó, porque según él dice se desvinculó en 2008 y que no ha recibido ni un duro, bla, 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 bla. Hay un tema que a mí me parece llamativo. Pongamos que la investigación no acaba en nada, se archiva todo, tal. Que es, si tú creas una empresa que la has creado tú, aunque es como cosocio, y luego eres ministro, aunque estés desvinculado a ella,
¿no suena un poco sucio que esa empresa tenga cualquier vínculo con la administración? Pongamos que yo, por ejemplo, ya que digo, he formado parte he fundado un gimnasio, ¿no? Y con 5 personas. Y luego me nombran concejal de deportes. Y voy a adjudicar la feria al gimnasio ese. No, pero ya no es mío, he vendido mi parte. Claro, pero te das cuenta que incluso aunque pongamos que no es delito porque te ha sido hace mucho tiempo, todo el mundo va a pensar mal. No sabía, señor Montoro, cuando llegan informes de anda, es una empresa que yo fundé. Quiero decir, en el mejor de los casos, por ejemplo, el caso que para mí deja muy tocado es el caso de la esposa, de la señora Begoña Gómez. Porque el tema de Begoña Gómez tiene una parte así, ¿no? Decir, oye, ¿por qué el gobierno cuando rescata Air Europa no se da cuenta que es una empresa que está vinculada a Begoña Gómez, tal, que también tiene una complicación de que se ha demostrado luego judicialmente, pero supongamente es poco estético? Claro, esto no solo afecta al señor Montoro, es otra más al gobierno Rajoy. O sea, el gobierno Rajoy estaba recibiendo, digamos, permitiendo que empresas fueran a contar con una empresa que había creado tal. Para empezar, tendría que haberla cerrado. ¿Sí? O una de dos, o se aseguraba de que esa empresa no tenía ninguna vinculación con nada que tuviera que ver con la administración. Pero es que mis clientes son las empresas gasísticas. Digo, pues al congelador con ella. Entonces no lo entiendo. Rompe un poco. El señor Montoro además le tiene muchas ganas porque es uno que atacó mucho a los suyos. Teóricamente bien, ¿no? Porque fue el que fue contra Rato, que era su ex jefe. El 14 de abril, el ministro de Hacienda, con más habilidad, habla del tema en esta Cámara. La acción que estamos conociendo durante estas últimas horas en relación con el anterior vicepresidente económico del Gobierno es consecuencia de una investigación de la agencia tributaria que lleva realizando desde hace bastante tiempo. La ley es para todos. Que la agencia tributaria actúa con independencia y con firmeza. ¿Cómo pueden saber mis datos fiscales? Una pregunta que todavía no he sido capaz de contestar. Y sacó todos sus gastos y tal, contra doña Esperanza Aguirre, que la acusa a Aguirre a él de haber sacado en plena campaña todo el dinero que había gastado cuando era candidata a la alcaldía de Madrid, que salieron todos sus beneficios filtrados en Infolibre, y Aguirre prácticamente ha insinuado hoy que lo filtró el señor Montoro. Pero claro, como es alguien que tenía pocos amigos, pues han salido todos sus amigos, y verá que los que atacan con más furia al señor Montoro no son precisamente los de izquierdas. Pero es que aquí es donde algunos, más bien de sus enemigos, de su mismo bando, van a tener que elegir la prioridad. Si aprovechar que por fin le tienen acorralado donde en muchos casos le querían haber tenido, sabiendo que eso beneficia o al menos hace que se aparte un poco todo el tema de la corrupción del Partido Socialista. Aquí está la cuestión y es lo donde vamos a ver, pues, porque se va a buscar mucho la declaración de Esperanza Aguirre, no sé si de Rato, pero de Esperanza Aguirre se va a buscar mucho las declaraciones y que diga algo, porque sabe usted que a Esperanza Aguirre cuando habla... No puede evitarlo. Por eso digo, pero ¿sabe Esperanza Aguirre que si alimenta, que si echa leña al fuego de Montoro, se diluye y se apaga un poquito más el de Ábalos y sus amigos? Entonces, tiene ahora mismo una dicotomía interesante. El señor Feijóo estaba en Galicia, no tenía ni idea de nada de todo esto. ¿Y el señor Rajoy debería dar explicaciones? Pues yo creo que sí, fíjese. Lo que sí sé es que mi declaración de la renta, 4 días antes de las elecciones, el único año de mis 73 de vida en que he ganado mucho dinero, 350.000 euros, supusieron una bajada en las encuestas que hacíamos cada día en los tracking de entre el 12 y el 15% de los mayores de 65 años. Había mucha gente que tenía interés en que yo no fuera alcaldesa. Y como no hay nada, y ahí pues no hay nada, que decimos en mi tierra.